Entonces, hasta ahora habíamos visto en el capítulo 6, hasta el versículo 2, en donde se levantaba la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el control cuando sabemos que ya no tenemos la jurisdicción que tenía la ley sobre nosotros, los cuales estábamos confinados antes de ser salvos? Ahora ya los requisitos de la ley fueron cumplidos en Cristo. Cristo murió a todas las demandas de la ley, aquellas demandas que nosotros jamás las podríamos cumplir, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento del pecado. Lo que era imposible para el hombre vino a ser posible para Dios. Amén. Porque Jesucristo cumplió la ley en la cruz. Y lo mejor de todo es que Jesucristo sobrepasó los requerimientos de la ley, triunfó y sobre ella, y ahora su rectitud se nos ha sido acreditada por medio de la justificación. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, su vida recta se nos ha sido acreditada a nosotros. Y ahora eso implica en nuestra vida que tengamos una nueva posición delante de Dios. Y esa posición no es nada menos y nada más que tenemos la rectitud de Cristo en nuestra vida. La justificación que Cristo nos ha atribuido a través de la fe, nosotros la hemos recibido por imputación o impartición. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, el mismo Espíritu que ahora nos justifica delante del Padre por medio de la regeneración que viene después. Inmediatamente ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo allí? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, toma un hecho que ya hemos muerto al pecado. Yo ya he sido crucificado al dominio de esa naturaleza pecaminosa. Yo no tengo por qué andar bajo esa jurisdicción o bajo el control de ese confinamiento en donde nosotros estamos como en prisión bajo pecado cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Ahora sí hemos sido hechos libres. Entonces es bien importante que nosotros veamos ese punto, porque vamos a continuar en Romanos 6, versículo 3 al versículo 9, y vamos a ver, hermanos, que la santificación posicional tiene una palabra muy, muy importante en el capítulo 6, y es la palabra conocer. ¿Por qué? Conoce cómo obtuviste la nueva identidad en Cristo. Esa palabra conocer es muy importante en el capítulo 6. ¿Sí? Porque conociendo es que nosotros podemos obtener nuestra nueva identidad en Cristo. Antes estábamos identificados con Adán, ahora estamos identificados con Cristo. Cuando estábamos identificados con Adán, estábamos confinados bajo la ley, condenados bajo la ley. La ley tenía dominio sobre nosotros, control sobre nosotros, colocaba bajo la condenación, ministerio de la condenación. Ahora la ley era buena porque nos mostraba nuestra necesidad de la gracia. Ahora estamos nosotros bajo el dominio de la gracia. Nos movemos bajo la esfera de la gracia. Pero ahora, obviamente, esfera que nosotros no conocemos, no nos podemos mover en ella. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos mejor. Es la proclamación emancipadora de Abraham Lincoln. ¿Sí? Durante el tiempo de su vida como presidente, los Estados Unidos habían colonias, ¿verdad? La colonia del sur, que era las colonias del sur acá en lo que es todo Carolina del Norte y todas las colonias del sur de la costa de los Estados Unidos, estaban llenas de esclavos, ¿verdad? La esclavitud. Pero ¿qué pasa? El presidente, por orden presidencial, él firmó un edicto prácticamente proclamando libertad a todos los esclavos, ¿sí? Y en todas las plantaciones tenían que colocarse en esos edictos, y los amos tenían que permitir que los esclavos escucharan de lo que había sucedido, de que ahora en adelante, debido a orden presidencial, judicialmente, eran declarados libres para vivir ya fuera del control o el dominio de sus amos, de las plantaciones. Pero adivinen qué había pasado, hermanos. Había pasado que muchos de esas personas, muchos de ellos habían nacido en ese estilo de vida de esclavitud, nunca habían conocido lo que es la vida de libertad por fuera de las plantaciones, ¿sí? Otros ignoraban porque no sabían leer ni escribir. Y obviamente los amos cumplían lo que decía la orden de Abraham Lincoln, pero no hacían mucho esfuerzo para que no se le fueran los esclavos de sus plantaciones, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Había unos que ignoraban porque no sabían leer. Por lo tanto, ellos seguían sirviendo a sus amos sin tener que hacerlos, ¿cierto? Habían otros que se dejaban intimidar por la voz de sus amos. La voz de los amos decían, ¿sabes qué? Tú naciste aquí ya por lo menos, aunque vives apretado y vives una vida de pobre, pero por lo menos tienes donde comer, donde dormir y estás bajo el cuidado mío, ¿sí? Y tú no sabes lo que es salir de aquí, tú no tienes casa, tú no tienes a dónde ir y mucho menos barco para regresarte a África. Por lo tanto, piénsalo, ¿verdad? Entonces muchos de ellos por temor seguían confinados bajo el control ¿de quién? De sus amos. Pero otros sí tomaron la orden del presidencial como algo cierto. Se consideraron a sí mismos y dijeron, realmente yo soy libre y no tengo por qué servir a este amo. Y esos fueron los primeros que consiguieron la libertad. La vivieron en la práctica. Los demás siguieron confinados, muchos de ellos, hermano. ¿A dónde voy con esta ilustración, hermano? Judicialmente, el Señor Jesucristo, con precio de sangre, nos ha libertado del control y el dominio de la jurisdicción de la ley. Nos ha libertado a nosotros del dominio del pecado singular, hablando de la naturaleza pecaminosa, para que ya no tengamos que servirla a ella como amo. Ya el pecado ha sido emancipado en la cruz. Ahora por medio de su resurrección tenemos novedad de vida. ¿Sí? Y por lo tanto podemos ¿qué? Experimentar en su gracia lo que es la libertad de vivir ¿en quién? En los caminos del Señor, en Cristo. ¿Sí? En Cristo hemos sido libertados. En Cristo tenemos una nueva posición, tenemos una aceptación ante Dios tal cual como el Padre aceptó a su Hijo. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahora hemos sido nosotros declarados de igual manera porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Lo que es verdad de Cristo es verdad para nosotros. Estamos totalmente identificados con Él, somos uno en Él. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como los esclavos ignoramos. Y la ignorancia, hermanos, es algo que nos impide a nosotros crecer espiritualmente y vivir y emanar la vida de Cristo. Y los que realmente sufrimos somos nosotros mismos porque estamos viviendo una vida de esclavos cuando somos libres. Hemos sido libres. ¿Sí? Por eso Pablo dice en el versículo 12, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? El Romanos 12 también nos dice, mire lo que dice Romanos 12. Dice así, hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Es lo racional y lo lógico que debemos de hacer debido a que a nuestra nueva posición de libertad que tenemos en Cristo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Subraya esa palabra, entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida? ¿Sabe por qué no? Porque no estamos renovando nuestro entendimiento, ignoramos nuestra posición en Cristo. Y si volvemos al Romanos capítulo 6, quiero que mire usted y subraye en su Biblia cuántas veces la palabra conociendo o conocer está puesta allí, o saber. Y mire a ver, mire el versículo 3, ¿qué dice allí? Romanos 6:3, o no sabéis qué. ¿Sí ve? Versículo 6, dice allí, sabiendo esto. Número 9, versículo 9 de Romanos 6, sabiendo que Cristo. Y versículo 16, ¿qué dice allí? No sabéis que si os sometéis. ¿Sí ve? Entonces vamos a ver paulatinamente estas cosas para poder renovar nuestro entendimiento. Porque si no está en nuestra mentalidad, mucho menos va a estar en nuestra práctica, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Y por lo tanto no podemos experimentar tal libertad. Vamos a ver una por una. Entonces vamos a leer de Romanos capítulo 6,
del versículo 3 al 9. Y dice así, leamos entonces los primeros del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis? Ese de primero no sabéis. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? Levanten su mano. Quiere decir que los que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Hemos sido bautizados en su muerte, dice la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuevamente va al Evangelio como foco, pero esta vez ya no es para nuestra justificación, sino para nuestra santificación. Ahí es donde yo me declaro muerto al dominio de la esfera de mi antiguo amo, la carne o la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y me declaro que vivo ante Dios, como vivo entre los muertos, porque en realidad cuando usted puso su fe en Cristo, hubo una resurrección espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como el Espíritu de Dios que dijo, hágase la luz, de igual manera alumbrado por medio del poder del Evangelio en nuestros corazones, el Señor Jesucristo nos ha dado vida entre los muertos. Entonces dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces cuando nosotros consideramos nuevamente lo que pasó en la cruz, nosotros vamos a vivir nuestra posición en la experiencia. Y la vida cristiana va a emanar en nuestro cuerpo mortal a manera de fruto, que es la santificación. Y entonces comienza uno a realmente, ¿a qué? A experimentar la santificación en la práctica. Entonces, Romanos 6, del 3 al 5, vemos que una deducción importante que te ayuda a conocer tu nueva posición. Y es lo que estamos viendo. De acuerdo a Romanos 6, 3, ¿en quién ha sido bautizado el creyente? En Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Eso fue un hecho cuando pusimos nuestra fe en Él para ser salvos. La palabra bautizado significa literalmente ser identificado con, ser puesto en o ser sumergido. Cada creyente ha sido identificado con Cristo en su nuevo nacimiento. Todo creyente debería saber esta verdad. Dios ha identificado a todo creyente con Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad. Y esa identidad es con la que nosotros debemos de considerarnos diariamente o contar con. Que esa es la palabra considerar, es contar con. Contar con lo que hizo Jesucristo fue un hecho real, verídico. No solamente verificable en la historia, cuando nosotros pusimos nuestra fe para ser salvos, sino también verificable en mi vida, porque yo puedo tomar posesión de mis posesiones. ¿Sí? Yo no tengo por qué andar en la jurisdicción de mi viejo amo, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahorita tengo un nuevo amo que es Jesucristo. Me puedo mover en esa esfera de la gracia. Dios ha identificado a todo creyente con Cristo. Romanos 6, 3b. Y dice así, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6, 4a dice, en su sepultura fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El antiguo yo ya murió. ¿Sí? Ya fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo hago ahorita en mi cuerpo mortal lo hago para la gloria del Hijo de Dios. Es una realidad que sucedió. Romanos 6, 4b y 5a. En su resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo nos habilita para vivir esa vida de resurrección. Vivos de entre los muertos. Por eso dice la palabra de Dios que las personas que todavía no están en Cristo están muertos en delitos y pecados. Así estábamos nosotros, confinados bajo la ley, nuestro antiguo amo, pero ahora tenemos a Jesucristo, que estamos vivos delante de Él.
Es bien importante que nosotros entendamos estos aspectos de la libertad, porque les voy a contar otra anécdota en donde podemos conectar muy bien que muchas veces lo que nos tiene atado a nosotros es la falta de conocimiento. ¿Sí? Había una vez un hombre que tenía una cantidad de pajaritos. Y él criaba pajaritos desde chiquiticos, cuando salían de los huevitos, hasta que fueran grandes. Eran unos pájaros costosos. Y desde chicos, cuando nacían y salían del cascarón, siempre los amarraba de un hilo a un palo. ¿Sí? Todas sus paticas las amarraba al palo. Entonces, los pájaros, todos desde chiquitos hasta grandes, mantenían que caminando alrededor del palo. Y así vendía los pájaros. Hasta que un día llegó un hombre y le dijo, oye, yo te compro los pájaros. Y dice, ¿cuánto quiere? Y él dijo, me los quiero comprar toditos. ¡Todos! Dice, sí. Y dice, ¿y cuánto cuesta? Dice, $1,000, hermano. Son pájaros finos. Y el hombre dice, no, yo por amor a esos pájaros lo pago todo. Y entregó los $1,000. Luego le dijo, oye, entonces, ¿dónde quiere el cliente que yo le ponga todos los pájaros? Aquí tengo diversas jaulas de diversos precios. Y él dijo, yo no quiero jaulas para ellos. Córtemele los lazos a los pájaros. ¿Está seguro? Son costosos. Córteselos. Y sí, señor, el tipo le echó tijera a todos. Adivine qué pasó con los pájaros. Se quedaron dando vueltas alrededor del palo. ¿Sí? Porque ignoraban su nueva posición de libertad, ¿verdad? Y así somos nosotros los cristianos cuando no renovamos nuestra mente. ¿Sí? Dando vuelta al palo, con los mismos vicios. Porque la palabra de Dios dice que nos dejamos engañar por los deseos de la carne, deseos engañosos de la carne, ¿verdad? Y seguimos dando vuelta al palo, hermano. Y por eso a muchos cristianos, a nosotros muchas veces no se nos ve el cambio en la vida, y es por eso, hermano. Ignoramos nuestra nueva posición en Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que cuando nos identificamos en su muerte y resurrección, cuando vemos nuevamente al Evangelio, vivimos por fe y para fe, como dice Pablo, porque el justo, el que ya ha sido justificado, ¿cierto? Por la fe que vivirá. Está hablando ya para el que es justificado. El problema es que muchos de nosotros no se nos ve la vida de Cristo en nuestra propia vida. No es porque no seamos salvos, sino porque no estamos caminando por la fe nuevamente en el Evangelio. Volvemos a ponernos bajo la jurisdicción de la ley. Y la ley solamente produce muerte. Y por eso no hay gozo, paciencia, benignidad ni nada, porque la ley no puede producir lo que el Espíritu puede producir, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, mire qué infieles hemos sido. Habiendo empezado por la gracia, ahora volvemos nuevamente como los Gálatas a ponernos bajo la ley. ¿Sí? ¿Quién nos ha fascinado a nosotros para colocarnos nuevamente bajo la ley, como dice la palabra de Dios, verdad? Entonces es importante nuestra identificación. Podemos andar ahora en novedad de vida. Y cuando dice andar, quiere decir experimentar esa novedad de vida que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio. ¿Sí? En su resurrección. Dios te ve como su hijo, como uno que murió, fue sepultado y luego resucitó en Cristo. Sea que te veas o no de esta manera, Dios lo hace eternamente. Dios lo hizo eternamente, hermano. ¿Sí? Esto no es cuestión de tratar de tú pensar que es así. Fue así, es un hecho. Lo que pasa es que nosotros no estamos contando con ese hecho, no estamos considerándolo como cierto. Y cuando no consideramos lo que Dios dice como cierto, no estamos caminando por fe, sino por vista. ¿Sí? En cambio, si lo consideramos como cierto, sí podemos caminar por fe, porque la palabra de Dios dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que sucederá, ¿verdad? O sea que tenemos que realmente poner nuestra fe en la palabra de Dios, que lo que está diciendo es cierto. Lo que fue cierto de Cristo es cierto de mí. En la estimación de Dios, nosotros somos su hijo. Lo mismo debe ser en nuestra estimación diaria. Esta verdad es la misma para todo creyente en Cristo Jesús. Dios quiere que sepas esto y que te identifiques de esta manera. No tenemos por qué tener una crisis de identidad, hermanos. ¿Sí? No tienes que morir a ti mismo. Esto ya sucedió, ya Cristo lo hizo una vez por todas. Él murió al pecado una sola vez, dice.
Por eso el acceso al trono de gloria, ahora podemos venir así directamente al trono de Dios para pedir auxilio en momentos de socorro. No tienes que morir a ti mismo. Dios dice que ya has muerto y resucitado en novedad de vida. Debido a que esta muerte y resurrección son verdaderas de tu cabeza nacional, Jesucristo, ahora también lo son acerca de ti. Lo que es verdad para Cristo es verdad para mí. ¿Sí? Él murió mi muerte allí en la cruz, para que yo ya no viva más, sino Cristo en mí. El que entiendas o no entiendas esta verdad tendrá tremendas ramificaciones en la práctica, porque va a determinar si continúas dando vuelta al palo o si continúas sirviendo a tu amo, como en el caso de las plantaciones de la proclamación emancipadora de Abraham Lincoln, que muchos por temor seguían ahí sometidos a su amo cuando ya habían sido declarados libres. O dando vuelta al palo como la ilustración de los pájaros cuando ya han sido cortados sus lazos. Y eso no solamente va a afectar mi vida individual, va a afectar a los que me rodean, va a afectar mi testimonio, porque lo que va a ver la gente de mí es el viejo hombre y no la nueva criatura que Dios ya hizo de mí. ¿Sí? Afectará cómo vivirás en tu vida cristiana y cómo harás la vida miserable a los demás también, porque esa es la verdad. Cuando caminamos conforme a la naturaleza pecaminosa, vamos a emanar pura cosa de muerte, ¿verdad? Muerte acuérdate que la palabra muerte no solamente es muerte física o muerte espiritual, también muerte de relaciones, separación. Esa palabra significa separación. ¿Cuántos divorcios cristianos? Estamos hablando de gente que son convertidos, hermano. ¿Sí? Que supuestamente son cosas irreconciliables. Y uno dice, ¿qué pasó? Y uno averigua y pues obviamente si uno no camina conforme al Espíritu y no camina bajo esa esfera de la gracia, no va a poder perdonar. ¿Sí? Entonces mire las repercusiones, va a repercutir. ¿Cómo podemos vivir? Mire la importancia de esto. O rehusas reconocer esta verdad y caminarás en ignorancia continuamente cayendo preso del apetito salvaje de la naturaleza de pecado. Porque la naturaleza pecaminosa no ha cambiado su naturaleza. No ha cambiado su antojo de pecar. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa sigue siendo la misma. Ella no ha cambiado, hermano. ¿Sí? Pero usted sí ha cambiado, escúcheme bien. Y yo. Porque Dios ha hecho en nosotros una nueva persona. Y está hecha conforme a la semejanza del Hijo de Dios. Pero necesitamos renovar ese entendimiento para que pues, se pueda ver experiencia en nuestra vida. Yo no puedo vivir lo que yo ignoro. Primero tiene que pasar por mi cabeza para que mi corazón lo pueda creer, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. ¿Cuántas personas podemos caer nosotros nuevamente bajo los apetitos salvajes de la naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Al punto, hermano, que hay veces la gente puede llegar a decir de nosotros mismos, ¿será que ese realmente sí fue un cristiano o no? Mire bien. Mire la vida de Lot, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido el testimonio en el Nuevo Testamento que decía, y este justo Lot, hubiéramos dicho que Lot nunca hubiera sido un creyente, ¿verdad? Pero dice que este justo Lot afligía su alma, o sea que sí fue salvo. Pero vivió una vida miserable, porque no vivió realmente en la santificación, ignoró su posición en Cristo. Romanos 6, 5b, vamos a leerlo y dice allí, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Pablo tomaba como hecho de que él ya estaba viviendo una vida de resurrección y que su resurrección iba a ser plena cuando entonces iba a venir ¿qué? El rapto de la iglesia, cuando esto mortal se vista esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces diremos sorbida es la muerte ¿qué? En victoria, ¿verdad? En victoria. Entonces, tu posición en Cristo es muy importante para Dios, ¿tiene la misma importancia para ti? Esa es la pregunta.
¿Tiene la misma importancia para ti? ¿Sí? Debiera tenerla así. Nuestra resurrección corporal futura se basa en el punto de vista de Dios. Nosotros ya hemos muerto en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y es verdad, como se los estuve comentando. Por cuanto Dios te ve muerto en Cristo, unido a Él, de ninguna manera dudará en resucitarte literalmente de los muertos un día. Y véalo en 1 Corintios 15, del 20 al 26, por favor. 1 Corintios 15, del 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de quién, de Adán, también por un hombre, nuestra nueva cabeza nacional, la resurrección de entre los muertos, a través de Jesucristo, nuestra nueva cabeza nacional. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. La muerte, dice ahí prácticamente. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo nos muestra claramente que nosotros estamos en Él, estamos identificados. El problema es nos identificamos nosotros en Él, de igual manera. ¿Sí? Lo que quiere decir que nosotros muchas veces no vivimos a la altura de nuestra posición, pero no porque no podamos, sino porque lo ignoramos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, o ignoráis. ¿Sí? Romanos 6:6 dice la palabra de Dios, otro sabiendo. Dice, el primero fue en el versículo 3, ahora vamos al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire que no dice es, fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Mire, pecado singular. Hablando nuevamente de la naturaleza que es pecaminosa. A fin de que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más bajo la jurisdicción entonces del dominio de la carne. Ahorita estamos bajo el dominio del Espíritu. Y por eso la promesa dice, andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una mejor traducción todavía, y no andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Es una promesa. Si no es lo uno y lo otro, el uno es la causa, ¿cierto? Andamos en el Espíritu, el efecto, para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Si no lee el griego allí, la palabra ahí sería mejor traducción para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, nuestro viejo ser no regenerado, yo, está hablando allí. Cuando dice 6a, cuando referimos entonces, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, está hablando del viejo yo, el no regenerado. La frase viejo hombre se refiere a tu vieja identidad, la adámica que hemos heredado, la naturaleza pecaminosa de Adán, todo lo que eras en Adán antes de la salvación. La persona que eras en Adán murió. Ya no tienes ningún vínculo, relación con Adán. Es importante notar que tu viejo ser o tu viejo hombre no es sinónimo de tu vieja naturaleza. Escuche bien, no es sinónimo de tu vieja naturaleza. La palabra crucificado implica ser puesto a muerte legalmente. Legalmente. Lo que significa que tu viejo hombre fue castigado con la pena capital, la pena de muerte. ¿Sí? Hermano, es importante que nosotros entendamos eso. Es como un preso cuando una persona que está presa es llevada a juicio y se le comprueba culpable de la pena de muerte. Aquella persona está ya condenada por el juez hacia una sentencia de muerte.
Pero en la estimación de la ley, ese hombre, desde el momento en que el juez le dio el veredicto de que es culpable de la pena de muerte, es considerado como muerto, ¿no es así? Es considerado como muerto, aunque la sentencia está a punto de suceder en algunos días. ¿Sí? Lo mismo sucedió entonces legalmente con nosotros. ¿Sí? Dice la palabra crucificado implica ser puesto a muerte legalmente, lo que significa que tu viejo hombre fue castigado con la pena capital, tal cual como sucedió allí, la pena de muerte. ¿Sí? Romanos 6:6b. Nuestra naturaleza de pecado para que el cuerpo del pecado sea destruido. La frase sea destruido, griego katargeo, significa dejar impotente o inoperante, poner en bancarrota, clausura o despojar de poder. En el momento en que el preso, la persona que se le comprueba culpable y es ya declarado muerto, él queda despojado de su poder de la libertad. ¿Cierto? Queda confinado ¿hacia dónde? Hacia la consumación de esa muerte, ¿verdad? Lo mismo nosotros. La frase sea destruido, griego katargeo, significa dejar impotente, inoperante, poner en bancarrota o clausura o despojar de poder. Así cuando hacen el cierre también de una empresa, ¿cierto? Y las instalaciones quedan bajo cierre y dice no entrar. ¿Sí? Quedó inoperante, no quiere decir que dejó de existir. La naturaleza pecaminosa no ha dejado de existir, pero ya ha sido condenada. Legalmente ha sido vencida. Legalmente ya ha sido destruida. Pero ¿qué va a pasar? Pero finalmente va a ocurrir es cuando el Señor venga y tome en el rapto de la iglesia. Y ahí sí nuestra naturaleza va a ser totalmente ¿qué? Transformada. Y ya no vamos a estar más con esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahí entonces va a ser cumplir lo que dice la ley, se olvide la muerte en victoria, o sea, se va a consumar aquello que ya Dios destinó por medio de su muerte y resurrección. Despojar de poder, pero por ahora está despojado de poder. Está viva la naturaleza de pecado, sí, pero está bajo condenación, está confinada a ser destruida. Pero el problema es que el Señor no la puede destruir ahorita mismo porque está tan ligado a nosotros que nos destruiría a nosotros mismos. Hay que esperar a que se consuma una vez cuando ocurra la transformación de nuestros cuerpos mortales en el día del rapto, ¿verdad? Pero hermanos, ha quedado despojada de poder. Usted ya no tiene por qué caminar bajo el dominio de ella. Ahorita podemos caminar en el dominio de Cristo porque ya estamos bajo su dominio. Pero no caminamos bajo esa realidad porque la ignoramos. La frase sea destruido no es la mejor traducción de la palabra griega katargeo, porque suena como si el cuerpo del pecado hubiera sido aniquilado. Ni nuestros cuerpos físicos, ni nuestra naturaleza de pecado han sido aniquilados. ¿Sí? No han sido aniquilados. Están en vía de ser ejecutados, por decirlo así. ¿Sí? Así como el que está en la cárcel, lo llevan y el juez le pone la pena capital. ¿Sí? Desde ese momento lo consideran como muerto, aunque todavía la sentencia física no se ha ejecutado. Queda despojado del poder de la libertad, queda inoperante, por decir así, como un ciudadano de la nación, quedó privado de su libertad. Lo mismo la naturaleza pecaminosa, quedó inoperante a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros ya no sirvamos más bajo su esfera o control, sino que sirvamos ahora bajo la esfera de la cual hemos sido nosotros, que estamos sido confinados, nada, que estamos bajo Cristo, es la esfera del Espíritu, ¿cierto? Estamos en la esfera del Espíritu Santo. Estamos bajo la gracia, ya no más bajo la ley y el dominio del antiguo amo la carne. Estamos ahora bajo el dominio y la jurisdicción de Cristo. Y lo que es verdad de Cristo es verdad de mí. Y tan pronto todo el tiempo que yo considere eso como cierto en mi vida, puedo vivir la libertad del Hijo de Dios en mi cuerpo mortal aquí en la tierra. Y lo mismo lo puede hacer usted. ¿Sí? Nuestra naturaleza de pecado fue despojada de su poder sobre nosotros, para que nunca más tengamos que servir como esclavos, sino como libres. Por eso Pablo dice muy claramente, despojados del viejo hombre, ¿cierto?
¿Y cómo podemos despojar del viejo hombre? Considerándonos. No es como dicen algunas personas que tenemos que crucificar la carne. No. Usted no tiene que lidiar con la carne, ya Cristo lo hizo por usted. Considérese como muerto al pecado y vivo para Cristo, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Entonces la frase cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza de pecado. Aquí hay debate entre los comentaristas. Algunos creen que se refiere al cuerpo humano bajo el control de la naturaleza pecaminosa y otros afirman que es la misma naturaleza de pecado. La segunda es la interpretación preferida. Cuando decimos la naturaleza de pecado es la misma naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y yo también creo lo mismo. La segunda es la mejor interpretación, es la naturaleza pecaminosa. El cuerpo de pecado está hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que ella ha sido declarada inoperante por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos muerto al pecado, al dominio de la esfera, ¿sí? Es como en las plantaciones, cuando un esclavo ya estaba muerto o caía muerto, ese esclavo, ¿cómo podía responder a las demandas de su amo? El amo le dice, levántate esclavo. ¿Podrá un esclavo que cayó muerto físicamente responder a los mandatos de su amo? ¿Sí o no? No, porque ya está muerto. ¿Sí? Lo mismo nosotros si nos consideramos muertos al pecado, muertos a la demanda de ¿quién? De la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios. ¿Sí? Ahora, aunque el cuerpo humano está bajo la maldición de Dios, y todavía no es glorificado, no es el problema real en la vida del creyente. El cuerpo humano no es intrínsecamente malo, ni es la causa del pecado en la vida del creyente. Es más, ahí dice en el punto A, la naturaleza de pecado no es el cuerpo humano, es lo que es vencido, es dejado sin poder. ¿Sí? La naturaleza de pecado, no el cuerpo humano, es lo que es dejado vencido sin poder. Lo que es dejado vencido y sin poder es ¿qué? Es el dominio de la naturaleza pecaminosa sobre nosotros, ¿cierto? La naturaleza de pecado, no el cuerpo humano, porque si no, entonces nosotros quedaríamos, ¿qué? Quedaríamos súper mal, ¿verdad? Quedaríamos inoperantes si nuestro cuerpo humano sigue operando, ¿verdad? Entonces se está refiriendo realmente a la naturaleza pecaminosa. Tu cuerpo aún no glorificado es ahora el templo del Espíritu Santo. Si tu cuerpo fuera intrínsecamente malo, ¿por qué moriría Dios en él? No lo haría, ¿verdad? Si el cuerpo fuera malo, ni siquiera tomaría forma de siervo en el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Por qué moriría? Moraría. ¿Por qué moraría Dios en él, verdad? En un cuerpo humano, si el cuerpo es intrínsecamente malo. ¿Sí? El cuerpo no es lo malo, hermanos. Lo que es malo es la naturaleza adámica que hemos heredado. Y eso es lo que llama Pablo el cuerpo del pecado. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico simplemente obedecía a ese amo, ¿verdad? Que era la naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Pregunta. Pero si está desactivada, Uh-huh. no tiene nada en contra de él. O sea, la naturaleza Sí. pecaminosa, Sí. si está desactivada o inoperable, no tiene nada en contra de mí. ¿Qué pueda haber en mí que pueda reactivar esa naturaleza? El que yo no me considere como Cristo me considera a mí. Ese es el problema. Nos dejamos esclavizar por el hecho de nuestra ignorancia. Ignoramos. Y también porque no queremos permanecer caminando con Él. Obviamente, el considerarnos tiene que ver con la relación de una persona. Cuando hablamos del Evangelio, no está hablando de una cruz sola, estamos hablando del que hizo la obra en la cruz, ¿verdad? Y por eso tenemos que identificarnos claramente con aquel que murió, considerado muerto al pecado y vivos para Dios, su resurrección. Nosotros vivimos, Él murió mi muerte y yo ahora me gozo de su resurrección. Su resurrección ha sido compartida a mí por la fe en Jesucristo. Y ahora tengo poder para poder vivir dentro de la esfera espiritual y de la jurisdicción de Dios. Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz, hermano, Él superó las demandas de la ley, tanto que por eso se levantó entre los muertos, hermano. ¿Sí? Y lo que era imposible para nosotros vino a ser posible por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces prácticamente es si nos consideramos. La respuesta está en el conocer, en el tener comunión con el Señor para poder nosotros andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Buena pregunta. Primera de Corintios, versículo 6, del 13 al 20, nos habla de que nosotros entonces es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no es intrínsecamente malo, porque de otra manera entonces Dios no hubiera tomado cuerpo humano en la persona de Jesucristo. Lo que es malo en la naturaleza, tanto es que Él nació sin la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso sí es lo que era malo, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer allí el versículo 13 al 20. Bueno, usted lo puede leer allí, pero está hablando prácticamente de que no sabes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo como referencia de que el cuerpo no es el problema, es la naturaleza de pecado. No nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Dios nunca aceptó como sacrificio. Se nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Dios nunca aceptó como sacrificio algo que fuera inmundo o malo. O sea que el cuerpo no es lo malo. Ahora como cristianos sí nos podemos presentar nuestro cuerpo y lo debemos de presentar porque ese es nuestro culto racional. Es lo lógico sobre la esfera sobre la cual nos podemos mover. ¿Sí? Por lo tanto, el cuerpo físico simplemente es la marioneta que obedece al amo que yo quiera servir. Si yo me coloco bajo la esfera de la naturaleza pecaminosa, obviamente mi cuerpo va a hacer las obras ¿de qué? De la carne, que es mentira, todo lo que dice en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Pero si yo me coloco bajo la esfera, considerándome muerto al pecado y vivo en Cristo, estoy viviendo realmente mi posición en Cristo y por lo tanto ahora puedo llevar fruto para con Dios. ¿Y cómo? Paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente allí. Se nos dice que presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Dios nunca aceptó como sacrificio algo que fuera inmundo o malo. Las ovejas debían ser puras, sin mancha y sin defecto, tipificando el cuerpo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, del 1 al 2 nos habla de eso, ¿no? Nuestro culto racional, como lo vimos. La parte tuya que es intrínsecamente mala es tu naturaleza de pecado, no tu cuerpo humano. Es más, esa es la creencia que el catolicismo romano durante muchos siglos la ha tenido, hermano, ¿sí? Y eso fue lo que hacía Martín Lutero. Él flagelaba su carne porque entendía mal esos versículos. Y él trataba haciendo penitencia y flagelándose y yéndose a una vida de monasterio pensando que entonces de alguna manera, pero no era eso, hermano. Hasta que leyó el justo por la fe que vivirá, ¿sí? Y se dio cuenta que es por la fe que era justificado y no por las obras. Entonces miren lo interesante que es. Y dentro del ámbito cristiano en nuestras iglesias, ¿cuántas veces no se habla de 4 pasos para controlar esto, 3 pasos para hacer esto, 4 pasos, el libro para cómo alcanzar el éxito, principios para esto, principios para lo otro? ¿Qué pasa? Lo que nos están poniendo es bajo la ley nuevamente, bajo nuestro antiguo amo. Y el que fortalece a la ley es la carne, dice la palabra de Dios, la naturaleza pecaminosa. Le fascina las reglas y apartarse de Cristo. Y nos hace creer que estamos viviendo una vida santa y agradable, ¿eh? Pero no es así, hermano. La carne solamente produce muerte. ¿Sí? Entonces no es de metodologías. Dios no está buscando por nuestra, ¿cómo se llama? Determinación. Él está buscando por nuestra dependencia en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Por la fe. La parte tuya que es intrínsecamente mala en tu naturaleza de pecado, es tu naturaleza de pecado, no tu cuerpo humano. Es cuando la naturaleza pecaminosa gobierna que tu cuerpo mortal se convierte en un vehículo o vaso para el pecado. ¿Sí? Por eso Pablo también dice que no presentéis vuestros cuerpos al pecado. Mire que dice al pecado singular, hablando de la naturaleza pecaminosa. Acuérdense que la naturaleza pecaminosa es como la raíz del asunto. Pecados plurales, ¿qué? Las ramificaciones y los frutos. ¿Sí? Estamos lidiando es con la fuente. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. ¿Sí?
Entonces, es cuando tu naturaleza pecaminosa gobierna que tu cuerpo mortal se convierte en el vehículo o vaso para el pecado. Aquellos que enseñan que la naturaleza pecaminosa es erradicada en la salvación, enseñan que los problemas en la vida cristiana o relaciones con el cuerpo adánico, es decir, ataduras en el cerebro o hábitos, vicios que fueron establecidos antes de la salvación, la solución según ellos es reentrenar el cerebro y formar nuevos hábitos, nuevamente por las obras, ¿verdad? Bajo la ley. Y nos desligan de Cristo. Eso no está bien. Los que enseñan que nuestra naturaleza de pecado ha sido erradicada afirman que la respuesta para el pecado en la vida del creyente es aprender nuevos hábitos. Nuevamente equivocado, ¿verdad? La Biblia enseña lo contrario. Cuando caminamos bajo la esfera, cuando caminamos en la esfera de la gracia, nosotros comenzamos a andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Este concepto suena como la herejía gnóstica, que falsamente consideraba al cuerpo y a todo lo físico como malo y el alma y el espíritu como puros. Estos maestros creen erróneamente que la santidad viene al controlar el cuerpo humano. Claro que el cuerpo humano no es perfecto como cuando Adán fue creado. Está bajo maldición, como dice Génesis 3, del 15 al 18, ¿verdad? Fue sujetado junto a toda la creación a vanidad, como lo dice Romanos 8, del 19 al 21. Y muere por causa de la maldición. Génesis 3, 19. Dios deja el cuerpo del pecado, hablando de la naturaleza pecaminosa, sin poder, inoperable. La naturaleza pecaminosa es dejada sin poder sobre mí. El cuerpo humano no es lo que es dejado sin poder. El cuerpo humano sigue moviendo común y corriente. El Espíritu Santo, al usar la frase el cuerpo del pecado, lo pone aparte del cuerpo humano. Él pudo haber dicho simplemente cuerpo o cuerpo mortal, como lo hizo en Romanos 6:12, porque ahí sí lo dijo, ¿cierto? Romanos 6:12, mire lo que dice allí. Dice allí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. Entonces claramente está diciendo que no debemos presentar nuestro miembro al pecado, quiere decir el pecado singular, a la naturaleza pecaminosa, a esa esfera del pecado, porque ya hemos sido libertados de aquella esfera. Ahora, dice allí, en Colosenses 2:11, dice que hay un precedente para llamar a la naturaleza de pecado el cuerpo, griego soma, pecaminoso carnal. Una frase para indicar que la naturaleza de pecado fue cortada, circuncidada, con la circuncisión de Cristo. Nuestros cuerpos humanos no fueron cortados en esa circuncisión. ¿Sí? Y leámoslo, Colosenses 2:11, por favor. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Sería correcto decir que entonces en la naturaleza pecaminosa y el cuerpo físico no hay ninguna relación? No hay ninguna, hay conexión, pero no hay relación. Y otra es otra. Exactamente. Puede llegar a dominar nuestro cuerpo mortal, como dice que no hemos de presentarlo, ¿verdad? Sí, pero serían dos temas por separado. No, en realidad la Biblia en el griego es la misma palabra sar. Entonces el contexto te dice, pero son tan juntados, o sea que la razón por tener una carne, una sar o vieja naturaleza, es porque tienes un cuerpo que te vino de Adán. Son separados, pero son en un sentido, son separados, pero vienen porque estás en ese estuche que se llama el cuerpo humano. Las funciones son totalmente... Son diferentes funciones, pero está en su casa el cuerpo, la carne, la naturaleza pecaminosa, Sí, está en esta casa. le gusta esta casa porque esta casa es suya. Por eso necesitamos una nueva casa, una nueva tienda en el futuro, en la eternidad. Eso. Y esa naturaleza nueva
nacido de Dios, que no puede pecar, va a tener su lugar donde disfrutar en su cuerpo, en un cuerpo adecuado a Él, glorificado. Entonces, el problema es que ahora tenemos una naturaleza nueva, nacido de Dios, dentro de aquí, pero este no es su casa donde Él puede vivir, pues, normal, como va a tener en aquel día cuando estemos en cuerpos glorificados. Hoy es temporal nada más. Sí. Exactamente. Entonces están vinculados muy, muy de cerca, pero son dos entidades diferentes. Sí. Gracias. Vinculados, están vinculados, pero son dos entidades diferentes, ¿no? Y es interesante ver lo que dice en Colosenses capítulo 2:11. Dice, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, ¿sí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces sabemos muy bien que está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Dice allí, en la circuncisión de Cristo. Entonces está hablando que en la circuncisión que Cristo hizo, que nosotros no podíamos hacer, solamente Dios lo pudo hacer. Es simplemente, Su muerte, sí, realidad, sí. Cuando Él fue cortado. Sí, cuando fue cortado allí, realmente entonces lo que pasó allí, hizo una circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces ahí fue cortado su cuerpo allí por nosotros. ¿Sí? Entonces básicamente nosotros ganamos posición a través del sacrificio de Cristo, de tal manera de que este cuerpo carnal o la naturaleza pecaminosa no puede tener dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque la dejó inoperante. Ahora, solamente yo puedo ir a la altura de esa realidad siempre y cuando la considere. Si no la considero, vivo atado, aún siendo en mi posición delante de Dios, en la estimación de Dios, libre. Triste eso, ¿verdad? Sigo dando vueltas al palo cuando ya se me han cortado los lazos. Cuando no hay por qué. Entonces, por eso el Señor dice que apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Y se los decía en Juan 15. No me pertenece. Uh-huh. Exactamente. Entonces, vemos muy bien eso, ¿no? Porque el griego soma, ¿verdad? También se utiliza para el cuerpo, pero de acuerdo al contexto, uno tiene que determinar su real significado, ¿no? Como lo vimos en Colosenses 2:11. También en Romanos 7:24 el Espíritu usa la metáfora cuerpo de muerte, para describir la naturaleza de pecado. Pablo no deseaba ser librado del cuerpo humano, sino del cuerpo de muerte, significando el dominio y control de la naturaleza de pecado en su vida. Mire, vamos allí, Romanos 7:24. Dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Sí? Él no está hablando allí que quiere el escape y quiere ya inmediatamente pasar a la presencia de Dios. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo? Hemos estado hablando de este dominio que tiene todavía la naturaleza pecaminosa sobre mi cuerpo. ¿Sí? Y luego vamos a ver que él apela a la gracia de Dios y encuentra la libertad en la posición que tiene en Cristo nuevamente, de que se puede mover dentro de la esfera de la gracia de Dios porque él pertenece a la gracia de Dios. ¿Sí? Es más, no podría referirse al cuerpo porque él al contrario, él decía, yo no sabía qué sería mejor, si partir a la presencia del Señor, que sería muy bueno, pero por causa del Evangelio mejor es que permanezca en el cuerpo. Mire cómo es él, o sea que nada, no estaba refiriendo al cuerpo del todo, ¿verdad? Él quería quedarse para seguir ministrando a los demás. ¿Sí? Entonces muy claramente lo muestra así. ¿Por qué llamaría el Espíritu Santo la naturaleza de pecado un cuerpo? Bueno, vamos a ver por qué. La palabra cuerpo griego soma puede referirse a la esencia, lo opuesto a la sombra de un objeto, como Colosenses 2:17 muestra el uso de ello, cuando la circuncisión que acabamos de leer, creo que era el mismo pasaje, ¿verdad? Sí. Entonces muestra muy claramente la distinción. El resultado de nuestra co-crucifixión con Cristo es que Dios ha tratado con el cuerpo, la esencia, el núcleo, el soma, la raíz del pecado. Y no
con su sombra o resultado lo que serían los pecados personales o plural, lo que se llama la fruta, la raíz, las ramas, perdón, ¿cierto? Él está lidiando es con qué, con la raíz del asunto. A nosotros siempre, por lo regular, en la iglesia hoy en día, nos enseñan cómo lidiar con esto, ¿no? Y es confesar, que sí debemos confesar, pero nos quedamos ahí y como no lidiamos con la raíz del asunto, que es la naturaleza pecaminosa, porque ignoramos nuestra posición en Cristo, entonces volvemos a caer vencidos nuevamente y nos hacemos esclavos de aquel a quien servimos, ¿verdad? Volvemos y seguimos en las mismas, ¿cierto? Entonces la gente dice, oye, pero ¿por qué volviste otra vez lo mismo otra vez? Sí, confesamos y volvemos, ganamos nuevamente comunión. Pero es verdad, hermano, la confesión de pecados se hace para restaurar la comunión, pero no para mantenerla. Lo que lo mantiene es el considerarnos diariamente muerto al pecado ciertamente y vivo para Cristo. Esa sí lo va a mantener, ¿sí? El problema es cuántas veces mantenemos nosotros considerando eso. Ahí está la cosa. Entonces, hasta donde hemos visto hasta aquí, creo que hasta ahí llega mi parte, ¿verdad? ¿O todavía sigue? Todavía sigue, bueno. Estamos hablando de la santificación posicional, es 6 del 1 al 10. Y entonces vamos a continuar. Mire porque dice el versículo 6 al 7, una relación importante. Conoce tu libertad de la naturaleza de pecado. Vamos al versículo 6 del capítulo 6 de Romanos hasta el versículo 7. Y dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ya sabemos que está hablando de la naturaleza pecaminosa, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y acuérdense que esa palabra destruido en realidad está hablando que lo vuelve inoperante, ¿cierto? Inoperante, sí. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ha sido justificado del pecado, ha sido liberado del pecado, por lo tanto, no debería por qué servir al pecado, ¿sí? Entonces, Romanos 6:6 nos habla entonces de que debemos saber que ya no somos esclavos del pecado, a fin de que no sirvamos, del griego doulos, ser esclavos o servir más al pecado. Es más, otra traducción podría ser en el griego, a fin de que no seamos esclavos más al pecado, a esta esfera de aquí de la carne, hermano, ¿sí? De esta esfera de que está regida bajo la jurisdicción de la ley, bajo la condenación. No tenemos por qué meternos ahí porque ya no pertenecemos ahí. Es más, la palabra de Dios nos ha dicho en la realidad, en la estimación de Dios y en la realidad que pasó desde el momento que pusimos nuestra fe en la muerte por nuestros pecados por Cristo y la resurrección, de que nosotros no hay condenación para los que están en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago haciendo allá? Y es posible que un cristiano experimente la condenación porque está caminando de acuerdo al pecado, ¿verdad? Está caminando y camina pecando, se siente condenado muchas veces, pero no es porque realmente no esté salvo, sino simplemente se ha colocado bajo una esfera que no le pertenece. Y sí es posible para un cristiano experimentar la condenación sin serlo. ¿Y sabe a quién le fascina que nos sintamos condenados? Satanás. Él es acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, ¿verdad? Porque siempre y cuando nos tenga así condenados, nos mantiene aislados de la comunión de Cristo y de la libertad de Cristo. Y nos mantiene bajo esa esfera y dominio y dando un mal testimonio a los demás. ¿Sí ve? Qué tremendo esto, hermano. Son verdades liberadoras. Por lo tanto, usted y yo no debemos de servir o ser esclavos más al pecado. Primero, note que Pablo no escribió para que no sirvamos más al cuerpo humano, sino al pecado. Segundo, note que pecado está en singular y es un sustantivo. Entonces esta frase se refiere específicamente al pecado que mora dentro o la naturaleza pecaminosa, en lugar de pecados individuales. ¿Sí? ¿Sabe que todavía lo que hace corruptible mi cuerpo es la presencia de la naturaleza pecaminosa? Por eso esperamos el rapto, ¿verdad? En donde esto corruptible se va a vestir ¿de qué? De corrupción. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Es corruptible, ¿sí? Entonces, segundo, note que este pecado está en singular, hablando de la naturaleza pecaminosa, en lugar de pecados individuales. Romanos 6:7, como habíamos leído, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
debemos saber que no deberíamos ser esclavos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Para qué servirle de nuevo? ¿Verdad? Ya hemos sido justificados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Debido a la identificación del creyente con Cristo en su muerte, el derecho de la naturaleza de pecado de gobernar como amo en la vida del creyente ha sido legalmente roto. Por lo tanto, el creyente es legalmente libre de su esclavitud a la naturaleza de pecado. ¿Sí? Así como en las plantaciones, aquel que había tomado su posición de acuerdo al veredicto o al edicto presidencial de Abraham Lincoln le podía decir al amo, ¿sabe qué? Usted no tiene ningún derecho sobre mí, por orden presidencial. Y así el amo le diga, tienes que obedecer, el tipo está muerta esa relación, no tiene por qué escucharle, nunca más. Puede ladrar, puede hacer lo que quiera, pero ya no tiene por qué servirle, ¿verdad? Porque ha sido declarado libre. Lo mismo nosotros. ¿Sí? Romanos 8, del 3 al 4, vamos a leerlo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí está, y a causa del pecado, singular nuevamente, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él nos habilita ahora a caminar una vida espiritual, en comunión con Él, pero con semejante tal sacrificio que Él tuvo que hacer, ¿verdad? Lo que era imposible para la ley, para nosotros, vino a ser posible para Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Dios enviando a su Hijo, entonces condenó en Él esto, ¿no? Y dice allí, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hizo justicia por nosotros. Se colocó en lugar nuestro y su vida recta sobrepasó las demandas de la ley. Por lo tanto, se levantó entre los muertos y su rectitud se nos ha sido acreditada por la fe a nosotros. Podemos andar entonces en novedad de vida. Debido a que Dios nos ha identificado con la obra de la cruz de Jesucristo y por cuanto los efectos de esta obra se nos han imputado o impartido, ya no somos más esclavos de la naturaleza de pecado. Ya no somos más esclavos, hermano. ¿Sí? Debido a nuestra identificación con la muerte de Cristo, hemos sido liberados de nuestra relación previa con la naturaleza de pecado o naturaleza pecaminosa. Ya no tenemos por qué responder a sus demandas. No tenemos por qué, pero sí podemos responderle, desafortunadamente. Es importante ver que nosotros hemos muerto. Romanos 6, 2 y el versículo 7 también nos habla a la naturaleza pecaminosa. Pero la naturaleza pecaminosa no ha muerto. ¿Sí? No ha muerto. Ella está viva. ¿Sí? Está viva y todavía nos hace pensar que debemos satisfacer sus deseos. ¿Sí? Por eso está la batalla espiritual entre el que vamos a ver más adelante, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Es importante comprender que la naturaleza de pecado fue hecha inoperante en lo que respecta a nosotros en su totalidad, en cuerpo, alma y espíritu. Leamos ahí nuevamente el 6.2 y el 6.7. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿de qué? Del pecado. Ahora, ¿qué resultados prácticos trae esto a nuestra vida, verdad? ¿Qué resultados prácticos trae a nuestra vida? ¿Este le toca a alguien más predicar? Creo. Sí, hasta el 10. Ok. Entonces, resultados prácticos importantes de nuestra identidad. ¡Wow! Está largo, pero vamos, hermanos. ¿Ok? Muerte y vida nueva en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué deberíamos saber, hermano? ¿Qué deberíamos saber? Romanos 6.8, leámoslo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con Él. Estamos relacionados, interrelacionados con Cristo. Lo que es verdadero Él es verdadero en nosotros. ¿Sí?
En el futuro, tu muerte con Cristo es tan válida que aunque está establecido que el hombre muera una vez, como dice Hebreos 9:27, y si el rapto pasara hoy, tú irías directamente al cielo sin morir. No tendrías que morir. Esto corruptible se vestiría en incorrupción y su vida sería la muerte en victoria, ¿no? No tendrías que morir. Para el hoy, ¿qué ramificaciones trae? Y sí, es una condición de primera clase. El que habla asume una realidad. Y si morimos con Cristo, y si morimos, ¿verdad? Entonces creemos que también viviremos con Él. Y lo hacemos cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos en Cristo. ¿Sí? Vivos para Cristo. Quiere decir que no todo cristiano está viviendo la realidad de la crucifixión de Cristo diariamente en su vida. No se le ve la vida resucitada que realmente está posicionalmente en Él. No se le ve la gracia, no se le ve el amor, la paciencia, lo sobrenatural de Dios. No porque no la posea, sino porque no la está viviendo en el momento. Sabiendo que Cristo, en el capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo murió una vez y fue resucitado de los muertos una vez. Por estas acciones, Él ha conquistado a la muerte de una vez por todas. Por todos los hombres y por todos los tiempos. La obra fue completa en la cruz. Pero la impartición de esa justicia personalmente en cada persona solo se puede efectuar cuando la persona pone su fe en Jesucristo. ¿Sí? Ahí está. Lo que quiere decir que Jesucristo hizo la obra completa para hacer posible la salvación a todos los hombres, pero solamente aquellos quienes pongan su fe en Jesucristo realmente pueden ser salvos y tener el provecho de ¿qué? De la reconciliación completa con Dios. De otra manera no pueden ser salvos. La fe es el requisito de la salvación. Solamente la fe en Cristo únicamente. Cristo murió una vez, fue resucitado de los muertos y una vez, por esta acción, Él ha conquistado a la muerte de una vez por todas, por todos los hombres y por todos los tiempos. La muerte se enseñoreó de Él una vez. Lo vimos ahí en la cruz. Pero nunca más lo hará. Ahora Él señorea sobre la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice. Dice, ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hebreos 2 del 14 al 15. Hebreos 2 del 14 al 15. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí está la identificación de su encarnación con nosotros, cuando se hizo hombre. Él también participó de ¿qué? De lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ¿qué? A servidumbre. A servidumbre. Otro versículo es Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y nos habla que Jesucristo tiene las llaves del Hades y la muerte. Mire Apocalipsis 1:18. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí. Él tiene las llaves de la segunda muerte, o sea que nos dio vida eterna, ¿verdad? Entonces ya la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, del todo, hermano. No tenemos por qué meternos bajo la esfera de la muerte. Ya no pertenecemos ahí. Pertenecemos a la esfera de la vida en Cristo. Romanos 6:10a, porque en cuanto murió, importante frase, Romanos 6:10b dice al pecado, por cuanto el que murió al pecado, aquí es un sustantivo.
y está en singular, por lo tanto se refiere al pecado que mora dentro o la naturaleza pecaminosa. Cristo murió por nuestros pecados, plural, como dice 1 Corintios 15:3, el Evangelio, como lo vimos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras, y 1 Pedro 3:18. Pero aquí Pablo dice que Él murió también al pecado singular, en nuestro favor. Condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3. No tenemos que morir a la naturaleza de pecado por nosotros mismos. En su única muerte y a nuestro favor, Él murió a toda forma de pecado singular, incluyendo al pecado, a toda forma de pecado, incluyendo pecados plural, pero también incluyendo al pecado singular, en singular, lo que es la naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice Romanos 7, del 17 al 18. Se identifica claramente allí. Romanos 7, del 17 al 18. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. Sino el pecado singular, la naturaleza pecaminosa que mora en mí. ¿Sí? Lo que está diciendo él ahí no es mi nueva naturaleza, que es santa y que no puede pecar de acuerdo a 1 de Juan, sino que es mi naturaleza pecaminosa la que realmente hace aquello. En ningún momento se está excusando él de la responsabilidad de lo que está haciendo. Lo que está diciendo es una realidad, hermanos. Cuando nosotros pecamos, realmente el que está pecando no soy yo, porque el yo nuevo es una nueva criatura, hermano, y no puede pecar. El que realmente está pecando es mi naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no es natural para mí pecar en realidad, porque este soy el verdadero yo. Es más, eso me hace a mí reconsiderar qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, dice allí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice él, esto es en mi carne, o sea, si en mi carne, quiere decir en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Quiere decir, esa naturaleza nunca va a cambiar, siempre le ha gustado el mal, el pecado, todo lo que es malo. Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Por qué? Porque él tiene ahora la mente de Cristo, ¿verdad? Está aquí, en la nueva naturaleza. Pero no el hacerlo cuando no está caminando conforme, ¿qué? Al Espíritu, sino conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Tremendo conflicto, pero sucede, hermano. Pero si nos consideramos diariamente, hermano, vamos a caminar una vida en victoria. ¿Sí? Romanos 6:10. La tercera parte dice, al pecado murió una vez, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez. Una vez. Esto quiere decir que no hay necesidad de que Cristo vuelva a morir. Él murió una vez y así en Él tú moriste al total de lo que el pecado encierra. La obra fue completa, lo que Él hizo fue completo, suficiente para que usted y yo podamos vivir una vida que piadosa y justa, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos añadiendo obras, añadimos cosas, metodologías, tecnología, lo que quiera. Y seguimos, ¿qué? Siendo derrotados por la naturaleza pecaminosa, sabiendo de que ya Jesús obtuvo la victoria. Sí. Entonces, mire lo que dice Hebreos 7:27. Hebreos 7, versículo 27. Hebreos 7:27. Nos dice que no tiene necesidad de cada día, hablando del sacrificio de Cristo, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados en el Antiguo Testamento y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿qué? A sí mismo. Entonces él hizo la obra completa. Él hizo toda la obra completa dentro de la estimación de Dios,
de que toda nuestra justificación ya fue efectuada, toda nuestra santificación y toda nuestra glorificación en la estimación de Dios. ¿Sí? Todo lo que nos tiene este proceso, este cuerpo físico mortal, ¿verdad? Estamos en la santificación, pero en la estimación de Dios ya todo pasó y ya todo fue una obra completa. No hay nada que falta para completar, no hay nada. ¿Sí? El catolicismo romano, cada vez que hace palabra misa, está sacrificando nuevamente a Cristo. Por eso es importante saber que por medio de esa doctrina las personas no pueden ser salvas porque no pueden confiar en una obra completa. Todavía creen que Cristo está crucificado nuevamente. Y cada vez que hacen la palabra misa significa sacrificio. Y creen en la transubstanciación, que cuando el sacerdote bendice la hostia, el pan, que se convierte en el literal cuerpo de Cristo nuevamente, vuelve y lo sacrifican nuevamente. ¿Quién va a confiar en un Mesías o un Salvador que muere y muere y muere? Que no hay vida entonces. Imposible. Pero gloria a Dios, ese no es el Cristo que se está en la Biblia. El Cristo que está en la Biblia es el resucitado, el que hizo la obra completa, y usted por la fe puede llegar a ser salvo. Amén. Bueno. Romanos 6:10b, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria a Dios, Él vive. Gloria a Dios, Él resucitó entre los muertos. La vida que Cristo vive, tiempo presente, Él vive para Dios y para Dios solamente. Para Dios solamente. ¿Sí? Entonces lo que es verdad de Cristo es verdad mía. Yo también puedo vivir mi vida para Dios solamente. No tengo por qué colocarme bajo nuevamente la esfera del dominio del viejo amo, la carne. Ahora me puedo colocar, ya estoy en el dominio. ¿De quién? De Cristo. Debido a que estás ahora en el Cristo viviente, no solo estás muerto al pecado, sino maravillosamente vivo para Dios. Estamos vivos de entre los muertos, hermano. Gloria a Dios. Ahí terminamos esa parte, ¿no? Espero que les haya gustado. La identificación es bien importante, vivir nosotros a la altura de nuestra posición, y la podemos vivir siempre y cuando nos consideramos, hermano. Tenemos comunión con el Señor, y cada vez que estamos teniendo comunión con el Señor, esto era realmente lo que ocurría. ¿Sí? Yo les digo una cosa, hermano, muchas veces personas que apenas conocieron a Cristo y tienen comunión con la palabra de Dios y todo eso, aún sin saber todo esto como el mecanismo, en realidad lo que estaban era considerándose a sí mismo muerto al pecado y vivo para Dios, y no lo sabían cómo era, pero ahora ya lo sabemos, hermano. ¿Sí?